Bien, saludo a todos los hermanos con la paz del Señor, deseando que el Espíritu del Señor pueda habitar en cada uno de nosotros y que en esta hermosa fiesta espiritual que el Señor nos regala. Ya probé. Ya probé. Bien. Quisiera prácticamente continuar el tema que estuvo presentando nuestro hermano Javier, en donde hablaba un poco acerca de la identidad, que fue cuestionada repetidas veces mientras Cristo estuvo acá en la tierra, ¿sí? Repetidas veces en el desierto y a lo largo de la vida de Cristo acá en la tierra fue cuestionado directamente por Satanás, pero también lo hizo a través de otras personas. En este caso de los sacerdotes, por ejemplo, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, le dijeron: si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz, ¿sí? Y le pedían señales al Hijo de Dios, como si fuese que la fe requiere señales. Pregunto, ¿la fe requiere señales y milagros? La fe bíblica, la fe verdadera, la fe de Jesús, la fe de Abraham, ¿requiere señales y milagros? ¿En qué se basa la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11 dice, es la certeza de lo que se espera y la convicción, o en otras versiones también dice, es la sustancia de lo que se espera, ¿sí? O sea, tan real como nosotros vemos que existen estas cosas porque podemos ver y palpar con nuestros sentidos, así también la fe ve esa realidad que nuestro ojo físico no ve, ¿sí? Es una convicción de aquello que el Señor dijo y por eso creemos que es así. Es creerle, en palabras sencillas, la fe podría ser creerle. ¿Es creer en Dios o es creerle a Dios? ¿Los demonios creen en Dios? Sí, y tiembla. Y tiemblan. Y creen que Dios es uno. Y tiembla. Pero no es suficiente. No es transformadora esa verdad. Dice que... Pero ellos no tienen fe. ¿Sí? La fe produce un efecto. ¿Sí? Y una de las primeras cosas que hace la fe es que cambia nuestra manera de pensar. Amén. ¿Sí? Por ahí dice, el libro de Hebreos 11, el libro de Hebreos también dice, capítulo 1, dice, por la fe entendemos que fue creado el universo por la palabra de Dios. ¿Cómo creemos eso? Por la fe. Y dice, por la fe entendemos. Hay gente que cree que el mundo o el universo tiene otro origen. Y razona y estudia y invierte años, se queman las pestañas estudiando, pero concluye en un error, en un Big Bang o en cosas así. Y uno dice, ¿cómo gente tan inteligente concluye así? Porque falta un elemento, la fe. Por eso dice, por la fe entendemos, ¿sí? La fe nos hace entender lo que nuestra razón pura no lo puede hacer, ¿sí? Porque el libro de Jeremías 17, ¿qué dice? Engañoso es el corazón del hombre más que algunas cosas. Más que todas las cosas. ¿Cómo dice? Más que todas las cosas. O sea que la manera de pensar natural, carnal, que heredamos, que traemos por herencia, es engañosa por naturaleza. ¿Hay algún ser humano que venga a este mundo que no tenga esa manera de pensar? ¿Existe algún descendiente de Adán que no tenga esa manera de pensar? Por naturaleza, todos tenemos esa tendencia. En el libro de Lucas, quiero leer este texto para retomarlo al final del tema. Está en Lucas 23, 46. Y quiero que lo hagamos participativo. Si a alguno le cuesta el texto,
inmediatamente puede leerlo. Leemos Lucas, después vamos a leer Gálatas capítulo 4. ¿Qué dice Lucas 23:46? Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esto dijo el Hijo de Dios. Dijo: Padre, en tus manos encomiendo, ¿qué cosa? Mi espíritu. Mi espíritu. ¿Y qué hizo? Después que dijo esto, expiró. Una persona en una cruz, un hombre hace 2000 años, cuando las cruces o el crucificar estaba prácticamente de moda en el Imperio Romano, cuando alguna persona se rebelaba contra el imperio o hacía una sedición contra el imperio, eran crucificados. Y muchos historiadores describen el sufrimiento terrible que tenía una persona en una cruz. Y un hombre trabajador como Jesús, que era carpintero, podía durar 2 días en una cruz. Algunos llegaban a superar las 48 horas. ¿Sí? Iniciaban prácticamente algunas horas del tercer día. ¿Por qué Jesús, cuando fueron a quebrarle las piernas, y saben por qué le quebraban las piernas? Acelerar el proceso de respiración. Para que no pueda respirar, porque una persona en una cruz tenía 3 puntos de apoyo. Y los 3 puntos de apoyo eran sus pies, sus brazos. Eran los clavos. ¿Sí? Y esos clavos eran moldeados a martillo, eran cuadrados, ¿sí? No eran redondos como los de ahora. No tenían una forma perfecta, sino que tenían cantos vivos. Entonces, cuando la persona hacía fuerza sobre esos clavos, esos raspaban los tendones y producían un dolor indescriptible. Cuando esa persona, por eso dice que el deseo de vivir supera al dolor, y la persona en la cruz se estribaba en esos clavos, aspiraba y luego lo soltaba. Y ese movimiento continuo torturaba a la persona. Pero cuando fueron a quebrarle las piernas, después de quebrar a los 2 ladrones, dice que vieron que Jesús aparecía muerto y hincan una lanza en su costado, de la cual sale sangre y agua. Y este hecho ocurrió 6 horas después que crucificaron a Jesús. A las 3 de la tarde, o sea, a las 9 de la mañana lo crucificaron y a las 3 de la tarde Jesús expiró. ¿Por qué Jesús murió en 6 horas? ¿Y por qué no tuvieron que quebrarle las piernas como a los demás? ¿Qué fue lo que mató a Jesús? Isaías 53:5. Nuestros pecados fueron cargados en él literalmente. Tanto de los que se van a perder como de los que se van a salvar. Todo pecado está pagado. Nuestra deuda, la deuda de cada hijo e hija de Adán, está pagada. Si alguien se pierde no es porque no había un rescate, sino porque no creyó. Ahora, Jesús en ese momento dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estaba entregando su vida. Él estaba entregando su espíritu, su aliento. ¿Y a quién lo entregó? Él conocía a esa persona a quien estaba entregando semejante don, a quien estaba entregándose a sí mismo. ¿Él conocía al Padre? Y es por eso que Él lo entregó. Nos amó tanto que estuvo dispuesto a hacer eso, a entregar su vida. Pero Él conocía al Padre. Él sabía que su Padre es fiel. Él conocía el carácter de su Padre. Sabía que su Padre no lo abandonaría. Y cuando Jesús anunciaba su muerte y resurrección,
a sus discípulos, ¿lo hacía porque tenía algún poder especial o lo hizo por fe? No sé si me explico en la pregunta. Cuando él tenía la certeza de que iba a resucitar, y esa convicción él lo tenía por fe, por lo que había recibido del testimonio de su padre en la palabra, o porque tenía algo especial, algo distinto a nosotros. Que le creyó a su padre. Él creyó por la fe. Él aceptó eso por la fe. Por eso cuando Cristo muere, lo que Cristo murió no fue la muerte natural como consecuencia del pecado simplemente, personal, porque Él no tenía pecado. Él muere la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? De la que nos habla Apocalipsis. Apocalipsis menciona que hay una segunda muerte. Esa segunda muerte es la muerte de condenación. Es la que... Porque muchos han muerto. Juan el Bautista, por ejemplo, ha muerto. Moisés y muchos otros. Sin embargo, murieron con una esperanza de resurrección. Pero la segunda muerte es aquella en donde se ve dejando de existir para siempre, sin Dios en la tierra, ¿sí? Sin esperanza. Y esa es la muerte que murió Jesús. Por eso dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Él cargó con el pecado del mundo. Por lo tanto, moría una muerte de la cual Él no veía resurrección delante de sí, mientras estaba ahí en la cruz. Es como que entregaba su vida para dejar de existir. Por eso, cuando nuestro Señor Jesús entrega su vida, se lo está entregando al Padre y le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora me gustaría invitarles a reflexionar un poco en lo que dice Gálatas, capítulo 4, versículos 5 y 6. Si alguien lo encuentra, puede leerlo. Gálatas 4, 5 y 6. Dice, pero al llegar el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, que estaba bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. Perdón, yo leí desde el versículo 4. Ahora leo el 5, dice, para redimir a los que estaban bajo la ley, para que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Sí? Acá hay un cumplimiento de un tiempo que estaba anunciado por los profetas, y cuando llega el cumplimiento del tiempo, dice que Dios envió a su Hijo. ¿Quién es Dios? El Padre. Entonces el Padre envió a su Hijo, nacido de mujer, que estaba bajo o nacido bajo la ley. ¿Qué ley? La ley de la herencia. La ley de la herencia, ¿sí? Jesucristo nace bajo la ley de la herencia. Pablo habla en Romanos 7 de dos leyes, la del cuerpo y la de la mente. Sí, en Romanos 7 y 8 prácticamente se habla de, hasta podría decirse de 3 leyes, Sí. pero se habla de 2 leyes, y está la ley de la herencia. Esa ley de la herencia es bajo la ley que todo ser humano, todo descendiente de Adán, todos nosotros nacemos bajo esa ley. Y es que heredamos las inclinaciones y tendencias pecaminosas de nuestros padres. ¿Sí? Nosotros heredamos tendencias de nuestros padres. Y todavía eso se agrava el problema porque a lo largo de nuestra vida, separados de Cristo, una persona no solo tiene tendencias que heredó, sino que además de eso, con sus hechos, cultiva. ¿Sí? Dice que debemos vigilar nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos determinan nuestras
palabras. Proverbio dice que la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Pero también dice, vigila tus palabras porque estos determinan tus acciones. Y las acciones, cuando se repiten una y otra vez, sean buenas o sean malas, se forman hábitos, costumbres. ¿Sí? Y un hábito o el conjunto de nuestros hábitos en distintos aspectos de nuestra vida forman nuestro carácter. ¿Sí? El carácter no es producto de la casualidad o del destino, sino es algo que lo cultivamos, lo construimos. ¿Sí? Ahora, si hay se puede decir una escala de pensamiento, acción, hábitos, carácter, y el carácter determina el destino. Entonces, el libro de Jeremías nos dice, ¿mudará el etíope su piel o el leopardo sus manchas? Así también dice, ¿podrán ustedes hacer el bien estando habituados a hacer el mal o acostumbrados a hacer el mal? No podemos. Por nosotros mismos no podemos. Es no solo difícil, sino que es totalmente imposible. Necesitamos un poder de afuera. Ahora, dice el libro de Gálatas, pero al llegar el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. Es decir, que Cristo, teniendo la misma naturaleza que nosotros, ¿sí? Cristo no tuvo una naturaleza distinta a la nuestra. ¿Sí? Cuando habla de naturaleza se refiere a todo lo que es físico, ¿sí? Todas nuestras capacidades y se puede decir facultades físicas. ¿Sí? Ahora hay algo que Cristo sí tuvo y que fue la misma antes de venir al mundo, durante y la sigue teniendo. ¿Y qué es eso que en Cristo no ha cambiado nunca, que es eterno? Vamos a ver Filipenses. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer el versículo 5. Dice, haya pues en ustedes la misma mente. En otras versiones también, por ejemplo en la Peshita, otra versión dice modo de pensar o manera de pensar. Hay otras versiones, como la Reina del 60, dicen sentir. Se puede traducir también así, pero es como decir, está hablando de mente, manera de pensar, modo de pensar. Y dice, haya pues en ustedes la misma mente que hubo en Cristo Jesús. Si nos está diciendo el apóstol, inspirado por el Espíritu de Dios, que debe haber otra mente en nosotros, la cual es la mente de Cristo, quiere decir que entonces hay otra mente. De inicio nosotros tenemos otra mente. ¿Cuál es la mente que tenemos de arranque, de inicio? La mente, dicen de Satanás. ¿La mente de quién? ¿O qué mente? La mente natural. ¿Sí? ¿Qué hace la mente natural? Se exalta a sí mismo, busca su propia exaltación, exalta sus deseos, sus opiniones, primero yo, y eso se manifiesta desde niño y se va manifestando a lo largo de nuestra vida. Lo único que puede cortar eso es, como mencionaba el texto de Leandro, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea que la gracia es más poderosa y más abundante que lo que el pecado es y lo que el efecto que el pecado tuvo. Ahora, dice que haya pues en ustedes la misma mente que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué características tiene esa mente? La mente de Cristo, la manera de pensar de Cristo. La tuvo antes, durante, estar en la tierra y la tiene ahora. ¿En qué consistió su manera de pensar? Si leemos, si continuamos leyendo, ¿sí? No, te iba a decir eso, ahí mismo lo explica. Si continuamos leyendo el contexto, siempre el texto en su contexto, dice a qué le llevó esa manera de pensar. Dice, quien siendo a la imagen de Dios, no consideró el aferrarse a ella, siendo que es igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo.
¿Qué hizo? Se despojó. ¿Qué es despojarse? ¿Qué sería despojarse? Se quitó. Dejar algo Quitarse, encima. abandonar, soltar, ¿sí? Deshacerse de algo que lo tiene. Se anonadó, dice mi profesor. Se anonadó, se vació también, ¿sí? Ahí está. Se hizo nada. Es el término que se comunica. Se despojó a sí mismo, tomó la semejanza de un siervo y fue semejante a los hombres. Para el Hijo de Dios, igual en naturaleza con su Padre, de la misma sustancia del Padre, ¿sería una humillación tomar la forma de un querubín? Una humillación infinita. Tomar la naturaleza de Adán antes de caer, con Mucho más. mucho más. Pero tomar la naturaleza del hombre degradado después de 4000 años, y no queda ahí, no se detiene ahí, porque uno, para levantar algo, la palabra redimir significa elevar de una condición caída, ¿sí? Levantar algo, redimir. Uno tiene que colocar las manos por debajo de eso que va a redimir, que va a levantar. Por lo tanto, Cristo se colocó por debajo. Es lo que dice, y hallándose en la semejanza de hombre. ¿Cómo anduvo Cristo? ¿Con pompa y gloria? Dice, y hallándose en la semejanza de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No solo se despojó, sino que más, aún estando despojado de esa naturaleza y tomando la nuestra, se humilló hasta lo sumo. Por lo cual, Dios lo exaltó. Perdón, me salté un renglón. Dice, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué muerte más vergonzosa había en ese tiempo? Ninguna. La muerte de la cruz era para los peores rebeldes y criminales. Y a Cristo se le crucificó en el medio, como diciendo que el peor de los peores. Y allí estuvo Cristo. Se le crucificaba desnudo también. Y encima exhibiendo su desnudez. Ahora, la palabra de Dios dice que el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Y esas son las dos maneras de pensar. La de Cristo, que es la que se humilla, pero se humilla no porque sí, se humilla porque tiene dos cosas en la mente: la gloria de su Padre y la salvación de las personas. Eso fue lo que lo movió a Cristo. La gloria de su Padre, que había sido puesto en tela de juicio por Satanás, y la salvación de las personas que estaban sufriendo bajo el pecado. Y eso es justamente el cumplimiento de la ley: amor a Dios y amor al prójimo. Ahora, cuando Cristo se humilla con ese propósito, ¿qué hace Dios? Lo exalta hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. La manera de pensar de Satanás, ¿cuál es? Según Isaías 14 y Ezequiel 28. Se enalteció tu corazón, dice, a causa de tu hermosura. ¿A quién contemplaba? ¿En quién estaba centrado su pensar? En sí mismo. Y quiso ser, siendo como criatura, quiso ser como Dios. ¿Sí? Exalta el yo, levanta el yo. Esa manera de pensar es la que recibió y aceptó Adán y Eva. Cuando aceptaron la manera de pensar que le dijo: ustedes, si comen de ese árbol, serán como Dios. Y por herencia nosotros la traemos. Y tenemos esa inclinación a querer exaltar el yo. Eso lo tenemos todos los seres humanos. Pero, bueno, esa es la mala noticia. Que todos tenemos una naturaleza malvada, pecaminosa, corrupta. Pero la buena noticia es justamente lo que se menciona en Gálatas 4. Dice, pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo, ¿qué hizo?
Dios envió a su Hijo en semejanza, perdón, eso está en Romano. Dice que Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. En el libro de Romanos dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Sí? Semejanza de carne de pecado. Adán antes de caer no tenía semejanza de carne de pecado. Cristo sí tuvo. Y Cristo luchó contra toda tentación que nosotros tenemos que lidiar, y lo hizo teniendo la misma naturaleza que nosotros. ¿Cuál fue el secreto de Cristo para vencer? ¿Cómo venció Cristo? ¿Será que es un misterio demasiado oculto? ¿O es algo que está claramente y en forma sencilla revelada en la Escritura? Porque a nosotros Dios requiere que podamos vencer como Él venció. Pero necesitamos tener las mismas herramientas que tuvo Cristo para poder vencer. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 16, nos da una buena noticia. Dice que el Evangelio es poder de Dios. ¿El poder de Dios tiene límite? La palabra de Dios también dice en el libro de Salmos 33, dice, porque por la palabra de Yahweh, de Jehová, fueron hechos los cielos y la tierra. Porque Él dijo, fue hecho. Él mandó y existió. Cuando Él dijo, sea la luz, ¿qué pasó? La palabra de Dios hace lo que dice. Y también dice el libro de Colosenses, capítulo 1, dice que por medio de Cristo fueron hechos los cielos y la tierra. ¿Sí? Lo visible y lo invisible, principados, potestades, todo fue hecho por medio de Él y para Él. Y todas las cosas en Él subsisten. No solo se trajo a la existencia, sino que ahora subsiste en el tiempo por su poder, por la potencia de su palabra. Por eso, la palabra de Dios es poder de Dios. Pero el Evangelio, las buenas noticias, es poder de Dios. Y el libro de Colosenses, es interesante este detalle, nos presenta primero a Cristo como creador, por medio de quien Dios creó el mundo, con el poder de su palabra. Pero si uno continúa en el contexto, el versículo 17 en adelante dice, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo. Ahora empieza a hablar no solo de la creación, sino empieza a hablar de la redención. Dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, porque Él es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que Él tenga la primacía en todo, porque agradó a Dios que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar. Ahora no solo crear, sino que ¿qué hace Dios ahora por medio de Cristo? Reconcilia. ¿Qué es reconciliar? Hay dos partes enemistadas, y eso tiene que reconciliarse, volver a unirse, tiene que amistarse, ¿sí? Pero como la paga del pecado es muerte, era necesario la muerte para que esa amistad, esa reconciliación pudiera ser realidad. Por eso dice, por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, para tanto las que están en la tierra como las que están ¿dónde? En los cielos. Y uno dice, pero en los cielos, ¿qué tiene que reconciliarse en los cielos con Dios? Es interesante porque uno se imagina que el pecado, bueno, afectó acá nomás. Pero ¿dónde se inició el pecado? Es más, si uno va al libro de Hebreos, encontramos que hay un santuario en el cielo. Y allí se registra, ¿sí? Hay un santuario en el cielo, dice Hebreos 8 y 9. Nos habla de que allí es justamente donde los ángeles
informan, los ángeles suben y bajan, y hay libros que se abren en los cielos, y hay un juez en los cielos, y ese juez que juzga los casos de cada uno de nosotros. Entonces es como que el pecado también afectó en cierta manera a lo que se hace en el cielo. No digo que en el cielo hay pecado, de ninguna manera, sino que afecta, es decir, lo que pasa acá en la tierra, el cielo está enterado y está al día a día. En este juicio que se está realizando en el cielo, también hay cosas que reconciliar. Por eso dice, por medio de él reconciliar todas las cosas consigo. O sea, el Padre reconcilia todas las cosas con él por medio de Cristo, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Y dice el versículo 22. Leemos el 21, dice: también a ustedes que en otro tiempo eran extraños y adversarios en sus mentes por sus malas acciones. Qué curioso como dice, que en nuestra mente que éramos extraños y adversarios. ¿Saben qué significa la palabra Satanás? Adversario. Y nosotros en nuestra mente hacia Dios éramos ¿qué? Adversarios. O sea, es como que veíamos un enemigo en Dios. Esa era la manera de pensar. Por eso dice, ahora les ha dado paz. Entre un adversario y otro, ¿qué hay? Guerra. ¿Y ahora qué trae Cristo? Paz. Y ahora dice, mediante el cuerpo de su carne y por medio de su muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si persisten en su fe y su fundamento permanece firme sin moverse de la esperanza del Evangelio que han escuchado, el cual ha sido proclamado a toda criatura debajo del cielo. Si hacemos como un repaso, vemos que cuando Cristo estuvo en la tierra, lo que Satanás constantemente trató de hacerle dudar mediante insinuaciones, si eres el Hijo de Dios, haz esto. Lo que trató de hacerle dudar a Cristo es de su identidad. Y si uno le roba una identidad a una persona, ¿qué le queda? Nada. Puede quedarle cosas, pero ¿quién es? Si ya no tiene la identidad que tenía. Por eso nuestra identidad no está en las cosas que tenemos. Eso es la manera de pensar del mundo. Como si alguien tiene un cargo, o si alguien tiene algo en este mundo, muchas veces tenemos la tendencia a identificarnos con eso. Pero esa es la manera carnal de pensar. Nuestra identidad, ¿en quién está? Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Lo somos. Y el libro de Gálatas 4 y 5 que mencionaba, que somos adoptados. Dios tiene 3 tipos de hijos. ¿Sí o no? Por creación. Tiene por creación. Dice el libro de Job que en una reunión que hubo en el cielo vinieron los hijos de Dios. Que estaban Y alabando. se en la coló cielo. uno ahí. Y estaban alabando, con 38 estaban alabando Sí. en el momento de la creación. Es decir, Sí. eran Y dice los hijos de Dios, que son todas las criaturas de Dios que tienen el universo, no somos los únicos. Aparte de los ángeles hay muchas criaturas. Dios tiene muchas creaciones. Pero dice que todos esos hijos vinieron y se presentaron delante de él. Son hijos por creación. Adán lo era, pero después dejó de ser. Y gracias al plan de salvación, por medio de Cristo, ahora somos aceptos en el amado. Somos adoptados mediante Cristo, porque Dios aceptó la humanidad en la persona de su Hijo. Y de esa manera, todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y esa vida eterna consiste en ser adoptados como hijos. Ser adoptados como hijos. Ya no vivir como esclavos, como extraños y advenedizos, sino como hijos de Dios. Y eso es algo que el Evangelio quiere imprimir en nuestra mente, quiere grabarlo
de manera que ya no se borre. Él quiere sellar esa identidad en nosotros. Y Satanás quiere borrar esa identidad. Por eso quiere, de distintas formas, él trata de insinuarnos que no somos hijos. Y eso creo que cada persona presente puede dar testimonio de que de alguna forma Satanás insinúa en su vida de que no es hijo de Dios, ¿o no? Y de que hay algo que tenemos que hacer para ser. Y de que hay algo que tenemos que demostrar. Claro. Y el reino de Dios no consiste en demostraciones. Por eso, no, decíamos al principio, la fe no requiere señales y milagros. Juan, el mayor profeta, dijo Jesús mismo, que de los nacidos de mujer no se levantó, había un profeta mayor que Juan el Bautista. ¿Y cómo murió Juan? Uno esperaría que tuviera una liberación, que un ángel le abriera la cárcel, pero estuvo ahí Juan, y le cortaron la cabeza. Y uno dice, pero ¿cómo una muerte así para el mayor profeta? Entonces, no se requiere una liberación grandiosa, milagrosa, para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Si Dios hace una liberación, como lo dijo con muchos de sus profetas y apóstoles, fue para su gloria y para que cumpla una misión, pero no para darle identidad. La identidad ya la tenían, y la tenían por la fe. Ahora, dice el libro de Colosenses, si nosotros vemos como la estructura del capítulo 1 de Colosenses, nos presenta a Cristo como creador y sustentador de la creación. Pero así como ocurre en la creación, ocurre en la redención, porque la redención o la salvación no es otra cosa que una nueva creación. ¿Amén? Amén. Es una nueva creación. Dios está creando de nuevo aquello que fue arruinado por el pecado. Por eso Él dijo, crearé en ustedes un corazón nuevo. ¿Y qué usó Dios al principio para crear? Por la palabra fueron hechos en los cielos. ¿Y qué usa Dios para crear un corazón nuevo en nosotros? Salmo 51:10, la palabra que usa David es la misma palabra que usa Génesis para crear, y nunca se hace referencia a lo que hace el hombre. Se usa en forma exclusiva para decir lo que hace Dios, lo que crea Dios. Y dice David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Porque David estaba empezando a entender más el Evangelio después de su pecado. Que solo Dios podía crear en él un corazón nuevo, corazón limpio, y renovar un espíritu recto dentro de él. Las tinieblas no pueden elegir creer, las piedras tampoco, nosotros sí. Entonces, cuando Dios dice a la tiniebla, sea la luz, la tiniebla no puede elegir, simplemente es la luz. Pero en nuestro caso hay una diferencia. Para que resplandezca la luz en nuestro corazón, para que se cree un corazón nuevo, hay un elemento. Nosotros debemos creer, porque Dios no va a forzar nuestra voluntad. Pero el poder es el mismo poder infinito obrando en la creación y la redención. Pero la diferencia es que nosotros debemos creer. ¿Y el Evangelio qué es? Poder de Dios para todo aquel que cree. ¿Y qué hace ese poder de Dios? Crea una mente nueva. Donde había una mente carnal, torcida y enemistada contra Dios, ¿qué pone Dios? Otra mente. ¿Qué mente? La mente de Cristo. En el libro de Gálatas es maravilloso como el Señor en su palabra nos revela en forma armónica y conjunta estas verdades del Evangelio. En Gálatas capítulo 4 continúa diciendo así. Dice, para redimir a los que estaban bajo la ley, versículo 5, 4:5. Para que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Creemos que somos hijos de Dios? ¿Estamos seguros? Amén. Nunca debe haber duda respecto a esto.
Porque no se trata de algo que yo tenga que demostrar, sino creer. Y dice, y por tanto ustedes son hijos, y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió, ¿qué espíritu? El de su hijo. ¿El espíritu de otro o el espíritu de Cristo? Dice, Dios envió a ustedes el espíritu de su hijo, ¿sí? A sus corazones. ¿Quién clama? Padre, Padre nuestro. O Abba, Padre, ¿lo vamos a decir? Esto en griego es como decir Padre querido, Padre amado. Entraña este vocabulario, entraña una amistad, una confianza, una entrega, una dependencia de un niño a un padre. Eso es lo que entraña, Abba, Padre. Y se nos da el espíritu de Cristo, la mente de Cristo, y mediante esa mente, ese espíritu, nosotros podemos decir Abba, Padre. Así como Cristo dijo, Padre amado, así también nosotros podemos decir Padre amado. Pero ¿cuándo ocurre eso? Cuando tenemos esa mente, cuando tenemos ese espíritu. Dios envió el espíritu de su Hijo a sus corazones, quien clama Padre, Padre nuestro. Esto lo corrobora también y le llama espíritu de adopción. El mismo apóstol que escribe la carta a los Romanos, en Romanos 8:15, le llama el espíritu de adopción o el espíritu de hijo, ¿sí? Porque somos adoptados como hijos. Ahora, nosotros sabemos que en este mundo, dice, que sus hijos tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. La única manera de vencer a este mundo es por medio de la fe. Y la fe es creerle a Dios. El tiempo se terminó, ¿no? Bien. Dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 1. Este texto mencionaba también el hermano Javier. Y hablaba de un grupo de personas que tienen escritos dos nombres en su frente. El nombre escrito en la frente nosotros tenemos prácticamente el lóbulo frontal. Y en el lóbulo frontal residen las facultades superiores del ser humano. La conciencia, la voluntad, la razón. Y ahí es donde está escrito dos nombres. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué significado tiene? Que haya dos nombres escritos en la frente de esas personas. El hermano Javier lo mencionó hoy. ¿Qué era? El carácter. Tener el carácter. ¿De quién? Del Padre y del Hijo. ¿Qué dice? ¿Qué nombres tiene escrito esta persona que menciona Apocalipsis 14:1? Del Padre y del Cordero, del Hijo. ¿Sí? O sea que el carácter del Padre es como el del Hijo. ¿Sí? La manera de ser del Padre es la manera de ser de Cristo. Por eso también Cristo dijo, no digo que le voy a rogar al Padre, porque el mismo Padre los ama. Amén. ¿El Padre los ama o no? Amén. Y si nosotros siendo malos, dice, damos buenas dádivas a los hijos, ¿cuánto más Dios que es bueno? Ahora, sí. Hablando acerca del nombre, en Juan 17, no sé si les va a leer. Sí. Listo. Sí, lee. Compartilo. Porque está interesante esto del nombre. Dice el verso 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y guardaron tu palabra. Y el 26 dice, y yo les he manifestado tu nombre y se los manifestaré aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Hablar acerca del nombre, de su carácter, es hablar acerca de su amor. El nombre es como la identidad, entraña el carácter de la persona. Y hay un mensaje que el Señor da para este tiempo de fin, que es el también el que lo dio en el tiempo de Elías. Y está en el libro de Malaquías, para redondear la idea.
Nosotros sabemos que hay una manera en cómo Dios obra y está dada en muchas partes de la Biblia. Podemos leer Juan 15, la vid, nosotros los pámpanos dependemos de la vid, pero la vid, ¿por qué Cristo no dijo yo soy el cedro? Independiente, ¿no? Una vid. Él depende de algo. Y mi padre es el labrador, ¿sí? Pero también lo encontramos esto en 1 Corintios 8:6. Dice, sin embargo, aunque muchos creen en muchos dioses, dice, para nosotros hay Un solo Dios. un solo Dios. El Padre. ¿Quién es? El Padre. El Padre. ¿De quién proceden todas las cosas? ¿Sí? Y un solo Señor. Y un Señor, Jesucristo, por medio de quién son todas las cosas. Fíjense que cuando habla del Padre dice ¿de quién? Está hablando de la fuente, de donde proviene toda buena dádiva y todo don perfecto. Padre de las luces. Sin embargo, cuando habla de Cristo está hablando por medio de quién. Está hablando de la única manera en cómo Dios opera. Todo el Padre lo realiza por medio de Cristo. Hay un circuito de beneficencia, hay una manera en cómo Dios obra y no hay registro en la Biblia en que Dios obre de otra forma. Lo encontramos en Génesis, lo encontramos en Apocalipsis y en toda la Biblia. Todo Dios lo hace por medio de Cristo. Incluso en Apocalipsis 22:1 encontramos que está el trono de Dios y está el Cordero y dice que un río de agua viva, dice, proviene de ese trono. Es decir, toda la bendición, toda dádiva procede de ahí. Y es como que hay un canal. Incluso lo encontramos en Salmos también, en capítulo 1, ¿no? Dice que el que nos sienta en sillas calentadores, dice, será como árbol plantado junto a la corriente de las aguas. El árbol está dependiendo de un río que tiene un punto de origen y es un canal. Y cuando nosotros vamos al libro de Malaquías, encontramos que de la misma forma también Dios lo extiende a nosotros, a la raza humana. Malaquías 4:6 dice que Dios quiere hacer una obra en nosotros. Si alguien lo encuentra, puede leerlo, por favor. Malaquías 4:6. Y él hará padres e hijos, se reconcilien de lo contrario, vendré y castigaré su país, destruyéndolos por completo. Podemos leer desde el 5. Dice, he aquí yo envío a ustedes al profeta Elías, antes de que venga el día grande y terrible de Yahweh. ¿Antes de qué? Antes del fin. ¿Qué va a hacer Dios? Envía el profeta Elías para que haga volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Antes que venga el azote, venga y azote a la tierra por la devastación. ¿Qué hace este profeta Elías que Dios envía? Hace volver el corazón de los padres a los hijos. ¿Qué sería eso? ¿Qué es lo que hizo Satanás con las familias? Aparta el corazón de los padres y de los hijos. Aparta, y eso está hablando de los lazos más íntimos, que serán los demás. Pero lo que hace Dios es comenzar justo ahí una restauración. Y hace volver el corazón de los padres a los hijos. Y el corazón de los hijos. Amén. Amén. A los padres. Esta es la obra que el Señor quiere realizar en nuestra vida. Amén. 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 El Señor, antes de venir, quiere ver realizada esta obra. Pero hay un mensaje. Hay un mensaje que realiza esta obra.
Hay un mensaje que si se recibe, realiza esta obra. Y no es casualidad que mencione el profeta Elías. El profeta Elías hizo volver, cuando el pueblo de Israel estaba tras otros dioses, le hizo volver al Dios verdadero. Y en forma directa y clara le dijo: estas cosas no pasan por mí, sino porque tú y la casa de tu padre han dejado a Yahweh y se han ido tras los Baales. ¿Sí? Los Baales, si uno estudia, es justamente un conjunto de doctrinas babilónicas que hacen apartar el corazón del hombre del Dios verdadero. Nos hacen olvidar al Dios verdadero. Y la única manera en como Dios obra, que Dios obra siempre por medio de su Hijo. Y que nuestra identidad está en Cristo. Por eso dice: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Otra vez que se habla de la vida y de la vida eterna es: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y Él se dirige al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ahí hay dos personas, el Padre y su Hijo. Y es necesario que conozcamos el carácter de Dios. Y la única forma de conocer el carácter de Dios es a través de Cristo. El que me ha visto a mí, dijo Cristo, ha visto al Padre. Hablando acerca de los Baales, vos mencionás que tiene una característica especial. Toda adoración falsa ocurre en Babilonia. Babilonia sabemos que emerge por Nimrod. Si conocemos la historia de Nimrod, es un personaje que se caracteriza en la Biblia por lo que él podía hacer y no por ser hijo de Dios. ¿Por qué? Problemas con el padre, dice la historia que lo termina asesinando, se casa con la madre, destruye su familia. Y todo ese sistema apunta a lo que uno puede hacer. Por eso es muy interesante esto de que es la casa de tus padres que adora a los Baales, que adora ese sistema falso, que saca la verdadera identidad. Somos hijos de Dios. Cuando salí de Babilonia, es eso. Salir de Babilonia no solo significa salir de una institución que tiene doctrinas babilónicas, de verdad, pero es algo espiritual. Es algo que afecta a lo más íntimo de nuestra mente, de nuestro carácter, de nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver la vida, de ver a Dios, de vernos a nosotros. Porque prácticamente es eso, es la esencia. Si nosotros vemos los capítulos previos a Isaías 14, que Isaías 13, habla de un rey que también exaltó. Y en ese conjunto de cosas, en Ezequiel 27 también, el rey de Tiro que también se exaltó a sí mismo. Y en este tiempo también se habla de un reinado que todo el mundo se maravillará en pos de ese poder. Y también tiene esa manera de pensar, que exalta el yo y dice: tú puedes, el poder está en ti. Eso es lo que dice ese conjunto de enseñanzas. Y eso es una mentira, es la mentira de la serpiente. Nosotros no podemos, solos no podemos. Y el Señor Jesucristo dijo: separado de mí, nada puedes hacer. Algunas cosas no podrán hacer. Nada podemos hacer. Y cuando es nada, es absoluto, es nada. No podemos. Entonces el poder no está en nosotros. El poder es Cristo. Cristo es poder y sabiduría de Dios. Por eso que necesitamos a Cristo, necesitamos creer en Él, aceptarlo a Él y depender de Él como un pámpano depende de una vid. Amén. Y necesitamos hacer esa entrega que también hizo Cristo. Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así también nosotros debemos entregarnos en las manos de nuestro Padre Celestial por medio de Cristo, teniendo la certeza, no el sentimiento, sino la certeza de que somos aceptos en el amado. Porque así lo dijo Dios y así es. Amén. Amén. El Señor nos bendiga.